¿Sabías que muchos católicos, incluso practicantes, aún no saben cómo usar correctamente los sacramentales? El Padre Pío, uno de los santos más venerados del cristianismo, conocía como nadie el poder de estos objetos y rituales, pero no como supersticiones vacías. Enseñaba que, cuando se usan con verdadera fe, los sacramentales tienen un impacto real en la protección espiritual, la sanación y la conexión con Dios. Sin embargo, la mayoría de las personas aún desconoce el verdadero poder de estas prácticas. Y lo peor, muchos tratan estos elementos como simples objetos, sin comprender su verdadera función. Si quieres descubrir cómo activar esta protección divina, profundizando en las verdaderas prácticas recomendadas por el Padre Pío, estás en el lugar adecuado. Prepárate para aprender sobre los 7 sacramentales que todo católico debería tener, pero que pocos saben utilizar correctamente. En este vídeo, voy a compartir una enseñanza profunda del Padre Pío, los 7 sacramentales que todo católico debería tener, pero que pocos saben usar de la manera correcta. Estos sacramentales son fuentes de gracia y protección, pero muchos aún no comprenden todo su poder. Y para renovar tu fe y buscar las bendiciones de Dios, escribe en los comentarios: Señor, fortalece mi fe y mi vida sacramental, un simple acto de devoción que puede transformar tu camino espiritual. Ahora, vamos a entender cómo el Padre Pío nos enseña a utilizar correctamente estos sacramentales en nuestra vida cotidiana. Los sacramentales, como el agua bendita, los crucifijos y las medallas religiosas, a menudo son mal interpretados y vistos como simples objetos de superstición. Sin embargo, para los cristianos devotos, estos elementos tienen un papel mucho más profundo y significativo. No son objetos mágicos, sino instrumentos de la gracia divina que, cuando se usan con fe, pueden actuar como canales de protección espiritual. La clave para el uso correcto de los sacramentales está en la intención con la que los empleamos. Al sostener una medalla o hacer la señal de la cruz con agua bendita, debemos recordar que no estamos realizando un simple gesto vacío, sino fortaleciendo nuestra relación con Dios. Muchos jóvenes cristianos, por ejemplo, pueden llevar un crucifijo o usar una medalla sin comprender el verdadero poder que tienen estos objetos. No deben verse como amuletos, sino como símbolos visibles de nuestra fe, que nos recuerdan la presencia de Dios en nuestra vida diaria. Cuando colocamos estos sacramentales en nuestras casas, en nuestros vehículos o los llevamos en el cuello, estamos simbolizando la protección de Dios y fortaleciendo nuestra espiritualidad. Sin embargo, es importante recordar que no es el objeto en sí lo que otorga protección, sino la fe que depositamos en él. Es fundamental entender que, al usar sacramentales, no debemos actuar de forma automática o inconsciente. La verdadera protección y el verdadero beneficio vienen cuando aplicamos estos objetos con oración y meditación. ¿Cómo puedes hacerlo en tu día a día? Por ejemplo, al entrar en casa, puedes santiguarte con agua bendita mientras recitas una breve oración de protección. Al llevar una medalla, puedes recordar rezar por quienes necesitan fortaleza espiritual, pidiendo la intercesión de los santos. Este simple gesto puede hacer que tu hogar se convierta en un espacio más receptivo a la presencia de Dios. El Padre Pío, un santo profundamente devoto, siempre enfatizó la importancia de usar los sacramentales con fe y comprensión. Para él, estos objetos no eran simples símbolos, sino herramientas espirituales poderosas. Enseñaba que, en momentos de batalla espiritual, el uso correcto de los sacramentales podía ser clave para la protección del alma. La verdadera fuerza de un sacramental, según el Padre Pío, no provenía de su apariencia, sino de la fe con la que se utilizaba. Creía que, al emplear estos objetos con oración e intención, un cristiano podía, de hecho, protegerse de las fuerzas malignas. Muchos devotos del Padre Pío cuentan que insistía en que las personas no usaran los sacramentales de manera mecánica, sino con plena conciencia de lo que estaban haciendo. Un ejemplo claro de ello es el uso del rosario. El Padre Pío siempre recalcaba que el rosario no era solo una repetición de oraciones, sino un arma espiritual poderosa. Cuando se reza con fervor y atención, él creía que el rosario tenía el poder de alejar a los enemigos del alma y acercarnos aún más a Jesucristo. Para el Padre Pío, el rosario no era simplemente un objeto, sino un vínculo directo entre nosotros y la gracia divina.
Este enfoque del Padre Pío sobre el uso consciente de los sacramentales nos enseña que la práctica devocional no debe ser superficial. Cada gesto debe tener un propósito profundo. Al usar sacramentales como crucifijos o medallas, debemos recordar que, en última instancia, son expresiones visibles de nuestra fe en Cristo. Esto nos lleva a comprender que, al utilizar estos sacramentales, también debemos mantener nuestra mente y nuestro corazón enfocados en el Evangelio y en la oración continua, pues allí es donde reside el verdadero poder de estos objetos sagrados. Es fundamental comprender que los sacramentales no son amuletos mágicos ni objetos que, por sí solos, puedan garantizar protección. El verdadero poder de un sacramental reside en su uso con fe y en la intención espiritual que lo acompaña. Cuando se usan correctamente, actúan como instrumentos de la gracia divina, protegiéndonos de influencias malignas. Esto significa que la clave no está en el objeto en sí, sino en nuestra disposición a creer que Dios, a través de estos sacramentales, puede darnos fortaleza espiritual y protección. El uso consciente de un crucifijo, por ejemplo, no es solo una acción física, sino una apertura a la acción de Dios en nuestra vida. El Padre Pío solía decir que, al emplear sacramentales como el rosario o el agua bendita, el cristiano estaba, en realidad, creando una especie de escudo invisible. Este escudo, compuesto por la fe en Dios y la devoción sincera, actúa como una defensa contra las fuerzas espirituales negativas que nos atacan diariamente. La creencia en un poder superior y en su capacidad para protegernos es lo que da a estos objetos su verdadera eficacia. No tienen poder en sí mismos, sino que son canales para que la gracia divina se manifieste en nuestras vidas de forma tangible. Al utilizar los sacramentales, podemos sentir un aumento en nuestra protección espiritual, pero es importante no caer en la tentación de usarlos de manera mecánica o sin un verdadero compromiso con la fe. Por ejemplo, al llevar la medalla milagrosa, debes hacerlo con la mente enfocada en tu devoción a María, pidiendo su intercesión para proteger tu vida espiritual. Esto crea un vínculo más fuerte entre el cristiano y la gracia divina, permitiendo que la protección espiritual sea eficaz y real. Para que un sacramental tenga su verdadera potencia espiritual, es crucial que sea bendecido por un sacerdote. La bendición sacerdotal es lo que activa la gracia divina en estos objetos, convirtiéndolos en instrumentos de protección eficaces y canales de bendiciones. Padre Pío, por ejemplo, nunca subestimaba el poder de las bendiciones sacerdotales. Sabía que, sin esta bendición, el sacramental no tendría el poder espiritual para proteger o guiar correctamente a los fieles. La bendición es el medio por el cual la Iglesia transmite su autoridad espiritual sobre los sacramentales, infundiéndoles una fuerza sobrenatural que, con fe, puede traer grandes beneficios. Muchos cristianos quizás no perciban la profundidad de esta práctica. Al recibir un sacramental, ya sea una medalla, un rosario o incluso una simple vela, es necesario que pase por la bendición sacerdotal para que sea consagrado y pueda cumplir su propósito espiritual. La Iglesia, a través del sacerdote, realiza un acto de intercesión divina, consagrando el objeto, al hacerlo, uniéndolo al poder de Cristo. Al utilizar estos objetos, estamos, en cierto modo, recordando el poder de la Iglesia y su autoridad espiritual, que, mediante la bendición, nos ofrece protección y gracia. Por eso, al adquirir un sacramental, busca siempre el momento de consagración con el sacerdote. Puede ser una experiencia de fe intensa, como una oración en conjunto o incluso un pequeño rito en casa, con la debida reverencia. Un ejemplo sería, al recibir un nuevo rosario, pedir al sacerdote que lo bendiga, ya que esto le otorgará una función espiritual más profunda. Este gesto de consagración potenciará su eficacia, brindando una protección real para tu vida y tu hogar. Padre Pío recomendaba, con gran sabiduría, el uso de diversos sacramentales en conjunto para crear una defensa espiritual más sólida. Creía que, al combinar elementos como el rosario, el agua bendita, los crucifijos y las medallas sagradas, podríamos construir un muro de protección a nuestro alrededor. La idea no era simplemente coleccionar objetos religiosos, sino utilizarlos estratégicamente para fortalecer nuestra fe y nuestra defensa contra el mal. Cada sacramental tiene una función distinta, y al usarlos en conjunto, podemos potenciar esa protección, creando un ambiente más favorable a la gracia divina. Por ejemplo,
Padre Pío aconsejaba el uso del rosario durante las oraciones diarias, acompañado de una medalla de San Benito y agua bendita, para reforzar la protección personal. El agua bendita, cuando se rocía en el ambiente o sobre objetos de uso diario, es vista como un remedio espiritual que purifica y aleja el mal. El rosario, por su parte, es una poderosa oración de intercesión, invocando la ayuda de María para proteger y guiar a los fieles. La medalla de San Benito, con sus inscripciones y oraciones, actúa como un escudo contra las tentaciones y ataques espirituales. Al usar todos estos elementos juntos, se crea un escudo de defensa completa. La combinación de sacramentales también puede aplicarse en momentos de necesidad especial. Si alguien está pasando por dificultades espirituales o se siente vulnerable, puede combinar estos elementos con oraciones específicas e invocaciones de protección. Por ejemplo, se puede comenzar el día con la oración del rosario, después de bendecir la casa con agua bendita y llevar una medalla de San Benito, buscando no solo protección, sino también la orientación divina. Esta práctica diaria refuerza no solo la fe, sino también la convicción de que la protección de Dios está con nosotros en todo momento. Padre Pío enfatizaba que, para mantener una protección espiritual constante, era importante adoptar prácticas diarias que involucraran el uso de sacramentales. La rutina diaria debe estar marcada por gestos simples pero poderosos, como la bendición del hogar, la oración del rosario y el uso del agua bendita. Estos actos cotidianos no son solo rituales externos, sino una manera de mantener una conexión constante con Dios, abriendo espacio para su protección y gracia. Cuando comienzas el día con un pequeño ritual de bendición y oración, creas una barrera espiritual que te mantiene firme y protegido a lo largo de todo lo que viene por delante. Por ejemplo, antes de salir al trabajo, puedes rociar un poco de agua bendita en las puertas de tu casa y rezar una breve oración pidiendo protección y paz para el día que está por venir. Este simple gesto, realizado con fe, crea un ambiente de seguridad espiritual, alejando influencias negativas y permitiendo que la gracia divina fluya de manera continua. Tal como sugería Padre Pío, el rosario también puede incorporarse a la rutina como una oración diaria, creando una defensa constante contra el mal y fortaleciendo la relación con Dios. Además, Padre Pío incentivaba que las familias, especialmente las más jóvenes, practicaran estas devociones juntos. Veía la fuerza de la oración en comunidad como un medio poderoso para mantener el hogar protegido. Entonces, ¿qué tal reservar un momento con tu familia para rezar el rosario antes de dormir? O, si vives solo, hacer de esto un hábito diario puede ser igualmente eficaz. Al practicar estos rituales de forma constante, creas una rutina de protección espiritual que, con el tiempo, se convierte en una fortaleza de fe y paz. Padre Pío veía el rosario como una de las herramientas más poderosas en el combate espiritual. Para él, el rosario no era solo una repetición de oraciones, sino una verdadera arma espiritual capaz de protegernos de los ataques del mal. Solía decir que, cuando se usa con fe y concentración, el rosario puede ser tanto una defensa como un ataque contra las fuerzas malignas. Cada Ave María y Padre Nuestro no son simples palabras, sino poderosas invocaciones de protección y liberación. Al rezar el rosario, no solo estás pidiendo paz, sino que estás construyendo una defensa sólida para tu alma, adentrándote más en el misterio de la vida de Cristo. El rosario, en esencia, es una oración de meditación en la que cada misterio nos acerca a Jesús y María, fortaleciendo nuestra fe. El Padre Pío enseñaba que, al rezar el rosario, debemos entrar en el misterio de cada acontecimiento de la vida de Cristo y reflexionar sobre cómo se aplican a nuestra propia vida espiritual. Por ejemplo, al meditar sobre la crucifixión, podemos encontrar fuerza para afrontar las dificultades y tentaciones diarias. Cuando rezamos el rosario con esta conciencia, estamos más preparados para resistir las adversidades espirituales y nuestra alma se fortalece en las batallas espirituales. Sin embargo, el Padre Pío también advertía sobre la importancia de la fe y la sinceridad al rezar el rosario. No se trata solo de completar una serie de oraciones, sino de entregarse verdaderamente a la oración. Decía que,
incluso cuando se enfrentan dificultades como tentaciones o miedos espirituales, el rosario, rezado con el corazón abierto y confianza en Dios, nos da la fuerza necesaria para superar cualquier obstáculo. Por eso, el rosario, más que una simple oración, es una verdadera arma espiritual que debemos usar con todo nuestro corazón y mente, siempre recordando el poder que tiene cuando se utiliza con fe y devoción. Las medallas sagradas, como la medalla de San Benito y la medalla milagrosa, son mucho más que simples adornos religiosos. Para el Padre Pío, eran herramientas poderosas de protección espiritual. Cuando se usan con fe, estas medallas no son solo símbolos de nuestra devoción, sino instrumentos tangibles de la gracia de Dios. La medalla de San Benito, por ejemplo, es conocida por su inscripción poderosa, que actúa como un verdadero escudo contra las fuerzas del mal. El Padre Pío creía que, al llevar estas medallas, el cristiano no solo se protegía espiritualmente, sino que también se acercaba a la intercesión de los santos, quienes nos ayudan en nuestras batallas diarias. Por su parte, la medalla milagrosa representa la protección divina y la intercesión de María. El Padre Pío enseñaba que la fe en el poder de María, simbolizada por la medalla milagrosa, podía traer grandes beneficios espirituales, como sanación, liberación de vicios y protección contra los ataques espirituales. Al llevarla con devoción, la persona se coloca bajo la protección maternal de María, pidiendo su ayuda en las dificultades espirituales. La fe no está en el objeto en sí, sino en la creencia de que es un canal de la gracia divina y una ayuda concreta en nuestra vida diaria. Estas medallas, cuando son bendecidas por un sacerdote, adquieren un poder aún mayor, ya que la bendición sacerdotal activa la gracia de Dios en cada detalle del sacramental. Como enseñaba el Padre Pío, al llevar estas medallas y usarlas con devoción, estamos haciendo más que simplemente mostrar nuestra fe. Nos estamos armando espiritualmente, creando una defensa contra las tentaciones y dificultades que se nos presentan en el camino. Son señales visibles de nuestra creencia en el poder de Dios y en la ayuda de los santos, funcionando como poderosos instrumentos de protección para todos los cristianos. En momentos de crisis espiritual, cuando las dificultades parecen insuperables, el Padre Pío enseñaba la importancia de un ritual intenso de protección, combinando todos los sacramentales a nuestro alcance. Creía que, cuando enfrentamos ataques espirituales, la mejor forma de defendernos es involucrar todos los elementos de fe disponibles, creando una fortaleza espiritual a nuestro alrededor. En ese momento, no basta con llevar solo un rosario o una medalla, es necesario combinar todos los sacramentales con oraciones poderosas y con la fe inquebrantable de que Dios está con nosotros en nuestras batallas espirituales. Por ejemplo, en momentos de angustia, es eficaz combinar la oración del rosario con la bendición del agua bendita en casa, rociando cada habitación para purificar el ambiente. Al mismo tiempo, se puede llevar la medalla de San Benito como un escudo físico contra las fuerzas malignas. El Padre Pío recomendaba que, en situaciones extremas, el creyente hiciera una oración especial de entrega a Dios, invocando el poder de los sacramentales y la protección de los santos. Estos rituales no son solo simbólicos, sino que representan un acto de fe que, cuando se realiza con devoción, crea una barrera espiritual real contra el mal. Además, el secreto de este ritual de protección es la constancia y la confianza. No basta con usar los sacramentales una vez y esperar una protección inmediata. El secreto está en la fe continua y en la persistencia. El Padre Pío animaba a que, en momentos de crisis, el creyente fuera persistente y constante en sus oraciones y rituales, creando un ambiente de fe que le ayudara a superar las dificultades. Enseñaba que, al invocar la protección de Dios y de los santos, con el uso adecuado de los sacramentales, la victoria espiritual estaba garantizada. La práctica constante del uso de los sacramentales es fundamental para mantener una protección espiritual eficaz a lo largo del tiempo. El Padre Pío creía que no podemos tratar los sacramentales como objetos que usamos esporádicamente, sino como herramientas diarias de defensa espiritual. Así como es necesario cuidar la salud física con hábitos diarios, nuestra salud espiritual también requiere un cuidado continuo. Al usar regularmente el rosario, el agua bendita, las medallas sagradas y otras formas de devoción, establecemos una defensa constante contra las fuerzas malignas y un vínculo profundo con la gracia de Dios.
La consistencia en el uso de estos sacramentales fortalece nuestra fe y mantiene nuestra protección espiritual en lo más alto. Por ejemplo, al rezar el rosario todos los días, no solo estamos protegiendo nuestra vida espiritual, sino también cultivando una relación más íntima con Dios y María. La repetición de oraciones y rituales diarios crea un ambiente de paz y seguridad, preparando al cristiano para enfrentar cualquier desafío. La fe, cuando se practica de forma continua, se convierte en una fortaleza, y esto es algo que el Padre Pío enseñaba con gran claridad. Además, la constancia en la práctica de las devociones diarias no solo nos protege espiritualmente, sino que también nos fortalece emocional y psicológicamente. El Padre Pío sabía que la lucha contra el mal no es solo exterior, sino también interior. Al mantener una rutina de oración y el uso de los sacramentales, nuestro espíritu se renueva y nos volvemos más preparados para afrontar los desafíos de la vida con serenidad y confianza. La práctica constante de la fe, entonces, se convierte en la clave para una vida espiritual fuerte y resiliente, capaz de resistir cualquier ataque. Ahora que conoces el poder de los sacramentales y cómo usarlos correctamente, la verdadera pregunta es, ¿estás listo para aplicar estas enseñanzas en tu vida? La protección espiritual no proviene de objetos vacíos, sino de una fe viva, alimentada por la práctica constante y la confianza en Dios. ¿Cómo has utilizado los sacramentales hasta ahora? ¿Estás aprovechando todo el potencial que estas poderosas herramientas espirituales ofrecen? El cambio comienza ahora, con un simple paso, empezar a integrar estos rituales en tu rutina diaria. Si quieres seguir aprendiendo cómo fortalecer tu fe y tu protección espiritual, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos vídeos sobre el poder de la fe y los caminos para una vida más protegida y bendecida. La fe no es solo algo en lo que creemos, es algo que vivimos. El Padre Pío recordaba constantemente a sus seguidores que la verdadera fe requiere acción. No basta con tener un rosario, llevar una medalla sagrada o mantener una botella de agua bendita en casa, estos sacramentales solo cumplen su propósito cuando se usan activamente con devoción y confianza en Dios. La vigilancia espiritual significa estar conscientes de la constante batalla entre el bien y el mal y hacer un esfuerzo consciente por alinear nuestras vidas con la voluntad de Dios todos los días. Uno de los mayores peligros en el camino espiritual es la complacencia, el hábito de volverse demasiado cómodos y descuidar las disciplinas diarias que mantienen nuestra fe fuerte. El enemigo no siempre ataca de manera obvia, a menudo actúa a través de la distracción, el desaliento y la pereza espiritual. Por eso el Padre Pío enfatizaba la importancia de la perseverancia. Incluso cuando no vemos resultados inmediatos, cada oración, cada rosario y cada acto de fe construyen una base espiritual que fortalece nuestra alma con el tiempo. Vivir una vida de vigilancia espiritual también significa reconocer el poder de la comunidad. La fe no está destinada a vivirse en aislamiento. Rodearnos de otros que comparten el mismo compromiso con Dios fortalece nuestra determinación y nos anima a mantenernos firmes. Ya sea asistiendo a misa, participando en grupos de oración o simplemente compartiendo nuestra fe con la familia y amigos, nos volvemos más fuertes cuando caminamos juntos por este camino. Entonces, ¿cómo puedes profundizar tu compromiso de vivir una vida de vigilancia espiritual? Comienza estableciendo metas pequeñas y alcanzables, dedica tiempos específicos cada día a la oración, haz del rosario un hábito diario, usa los sacramentales con intención y busca maneras de crecer en la fe junto a los demás. Cuanto más nos involucremos en estas prácticas, más fortificamos nuestras defensas espirituales y experimentamos la profunda paz que proviene de una vida completamente entregada a Dios. ¿Estás listo para abrazar este llamado a una fe más profunda y a la vigilancia espiritual? Da el siguiente paso hoy, fortalece tu conexión con Dios, mantente firme en la oración y sigue aprendiendo cómo construir una fe que pueda resistir cualquier desafío. Un elemento a menudo pasado por alto pero poderoso de la protección espiritual es la gratitud. El Padre Pío siempre enfatizaba que un corazón agradecido es un corazón protegido de la desesperación, la duda y la debilidad espiritual. Cuando cultivamos el hábito de dar gracias a Dios en todas las circunstancias, tanto en tiempos de alegría como en tiempos de prueba, cambiamos nuestro enfoque del miedo a la confianza. La gratitud es una forma de armadura espiritual porque nos mantiene arraigados en la fe,
evitando que el enemigo siembre semillas de amargura, desaliento o resentimiento en nuestro corazón. La gratitud también profundiza nuestra conciencia de la presencia de Dios en nuestras vidas. En lugar de centrarnos en lo que nos falta, comenzamos a reconocer las innumerables formas en que Dios ya nos provee y nos protege. Esta actitud fortalece nuestra capacidad de enfrentar las adversidades con resiliencia, sabiendo que Dios siempre está trabajando, incluso cuando no podemos ver resultados inmediatos. Una forma práctica de integrar la gratitud en tu vida espiritual es llevar un diario de gratitud. Cada día, escribe algunas cosas por las que estás agradecido, incluyendo oraciones respondidas, pequeños momentos de gracia o el simple regalo de despertar con otra oportunidad para servir a Dios. Al hacer de la gratitud una práctica diaria, creas una barrera espiritual que te protege de la negatividad y profundiza tu confianza en el plan divino de Dios. Entre todas las herramientas disponibles para la protección espiritual, una de las más poderosas a menudo es la más simple: invocar el nombre de Jesús. El Padre Pío creía firmemente en el inmenso poder contenido en el nombre de Cristo. En momentos de tentación, miedo o ataque espiritual, simplemente invocar su nombre con fe puede ahuyentar las fuerzas negativas y restaurar la paz al alma. Las Escrituras nos dicen: al nombre de Jesús, toda rodilla se doblará, en los cielos, en la tierra y bajo la tierra. Filipenses 2:10. Esto significa que el nombre de Jesús no es solo una palabra, es una declaración de autoridad divina, una fuerza que manda reverencia en el reino espiritual. Muchos santos, incluido el Padre Pío, usaron esta práctica con frecuencia, repitiendo oraciones cortas como Jesús, confío en ti, o simplemente susurrando Jesús en tiempos de necesidad. Para incorporar esto en tu vida diaria, hazlo un hábito invocar el nombre de Jesús cada vez que te sientas ansioso, atacado espiritualmente o necesites fuerza. Con el tiempo, esta práctica simple pero profunda se convertirá en una respuesta natural ante cualquier desafío, reforzando tu protección espiritual y tu intimidad con Cristo.